El niño miraba a través de la vitrina sin escuchar las explicaciones del guía turístico del museo. Dentro de ella había una determinada cantidad de pequeñas cabañas en miniatura que, contra todo pronóstico, encendían y apagaban sus luces interiores de manera aparentemente aleatoria, dando la sensación de estar habitadas. Y así era. Seres diminutos salían y entraban de las diferentes casas, hacían rutinas básicas como hablar entre ellos o realizar transporte de objetos de un lugar a otro. Tareas que el niño conocía por sus padres, solo que ahora lo estaba viendo como si de un programa de televisión se tratara. Si no estuviera ese grueso cristal separándoles del mundo real, podría entrar y jugar con esas diminutas criaturas como hacía con sus muñecos en casa. Durante un momento desvió su atención hacia el guía, que explicaba lo importante que es estar contenidos en esta vitrina perfectamente sellada, creando unas condiciones aptas para vivir y evitar vernos a nosotros, ya que al mirar arriba, estos seres no veían otra cosa que un hermoso cielo azul o una gran tormenta borrascosa, dependiendo de las diferentes condiciones climatológicas que quisieran establecer, ya que era todo controlado para observar cómo se comportaban las diferentes condiciones propuestas, ayudando a entender mejor el mundo en el que vivimos. El niño, al volver la mirada hacia el mundo diminuto que yacía frente a él, se encontró que uno de los pequeños transeúntes estaba mirando fijamente hacia donde él se encontraba. Pegó un pequeño brinco, pero se tranquilizó al recordar las palabras del guía. No podían verle. Aprovechó ese momento para estudiar sus rasgos y observar su parecido a las personas. Aparentemente tenían una anatomía similar a la humana, vestían con ropas muy minimalistas, pero al fijarse un poco más, podía distinguir varias diferencias. Andaban descalzos, con unos pies de tamaño ligeramente más grande, y aunque no podía distinguirlo muy bien, sus manos eran garras con afiladas uñas, no muy largas, de tal manera que no desproporcionaban demasiado respecto al resto del cuerpo. Las facciones de su cara, a pesar de la distancia, podían entrever unos ojos sensiblemente más grandes y una boca de inmensas proporciones que ocupaba gran parte de su cara. Aquel que lo miraba lanzó entonces una sonrisa y pudo descubrir una paleta de colmillos afilados, incontables desde la distancia, y haciendo que un escalofrío recorriera su columna. ¿Por qué había sonreído? ¿Por qué le miraba fijamente? El monitor le llamó e interrumpió aquel incómodo momento, apartando la vista de la criatura. Al volver a mirar, ya no se encontraba ahí. El monitor le agarró del brazo gentilmente y le condujo hacia el resto del grupo. Durante el resto de exposiciones no consiguió quitarse la criatura de la cabeza y apenas recordó el resto de la visita. Al volver a casa, su madre se extrañó al verle con una cara de preocupación constante. Le preguntó varias veces si le había pasado algo esa mañana, pero el niño no se atrevía a contar lo que había visto, ya que su padre también se encontraba en la habitación y no era la primera vez que se enfadaba con él, recordándole que los hombres adultos no creían en los monstruos. Sin embargo, lo que había visto era diferente. Las sensaciones eran las mismas que aquellas noches de pesadilla. Su único consuelo residía en pensar que esas criaturas no saldrían de allí. Pero se suponía que los monstruos también estaban confinados y la acechaban continuamente. Durante la cena, mientras veían la televisión, una noticia de última hora interrumpió el concurso que solían ver a diario. El museo que acababa de visitar esa misma mañana se había incendiado hace unas horas y se desconocían totalmente las causas. El niño, ojiplático, no terminaba de creerlo. El mismo museo que albergaba aquellas criaturas se encontraba en llamas. En el noticiario resaltaban las piezas claves de ese lugar, con extrañezas únicas, incluyendo imágenes de aquel poblado diminuto, destacando las labores de experimentación para mejorar nuestros conocimientos y hacer frente a los desafíos del futuro. Mencionaban que estaba subvencionado por el gobierno y, principalmente, por alguna que otra empresa privada de renombre. Lamentaban la pérdida de todos aquellos logros, algunos de manera irreversible. A pesar de todo ello, repetían continuamente mensajes de tranquilidad, asegurando que todo estaba bajo control. El niño, ante tal noticia, se sintió aliviado y triste a la vez. No quería que esas pequeñas criaturas sufrieran ni que acabaran muertas, pero aquella imagen que tenía almacenada en su mente hacía que se alegrara de que este incidente hubiera supuesto su exterminio. Al arroparle en la cama, era su madre la que ahora mostraba algún que otro signo de preocupación respecto a lo visto en las noticias, pero lo ocultó frente al chico.
Afortunadamente, a él le había vuelto la sonrisa. El niño concilió el sueño fácilmente, tratando de olvidar ese suceso que le había tenido preocupado durante unas horas. Se despertó en medio de la noche. Le pareció haber escuchado un sonido. Se encontraba tumbado de lado, mirando hacia la puerta entreabierta, comprobando que la única luz presente era la de las farolas de la calle, que entraba por las ventanas del pasillo. Esto indicaba que sus padres ya estaban durmiendo en la cama. Volvió a cerrar los ojos para reanudar su placentero sueño. Tras unos segundos lo volvió a oír. Parecía el sonido de una risa y venía de la puerta. Decidió no moverse, pensando en que serían cosas suyas y otra de sus pesadillas nocturnas. La risita resurgió de nuevo. A los pies de su cama esta vez. Ni siquiera se le ocurrió abrir los ojos. Era mejor disimular que no se había enterado, aunque la respiración empezaba a traicionarle. La siguiente risa vino a su espalda. Estaba cerca. Lo sentía. Su mente quería convencerle de quién se trataba. Notaba cómo aquel ser avanzaba y empezaba a subir en dirección a su cabeza. El niño no aguantó más y gritó, pero no salió voz de su garganta. ¿Cómo era posible? Tampoco se podía mover de la posición en la que se encontraba aunque quisiera. Estaba completamente paralizado. Solamente podía esperar a conocer su destino mientras aquella criatura se acercaba a su oreja lanzando risitas siniestras. No entendía por qué quería hacerle daño. No había hecho nada, solo mirar a través del cristal. Todo esto que estaba ocurriendo quería decir que esa criatura le había visto y, por alguna razón, se encontraba en su oreja. El niño notaba la textura de sus dos pequeños pies en su piel, ásperos y rugosos, además de sus afiladas garras que tenía como manos, tocando el lóbulo de su oreja. Sus risas se oían cada vez más fuertes. No sabía qué estaba intentando hacer. Empezó a notar que algo se metía en su oreja. Estaba intentando entrar físicamente en su cabeza. Su risa no cesaba. Es más, aumentaba su volumen, hasta que súbitamente terminó. Notó como si cayera en un pozo oscuro e infinito y se alejara de todo lo que veía en sus ojos. Aquella imagen de la habitación se alejaba de él. O quizás era al revés. El caso es que se hacía todo cada vez más pequeño hasta que solo vio oscuridad. Nada más que oscuridad. A la mañana siguiente su padre entró en la habitación para levantar a su hijo en su día festivo y anunciarle que bajara a desayunar. Se le encontró en la cama, de espaldas a la puerta. Puso la mano en el hombro del niño, indicándole de manera cándida que ya era hora de despertarse. El niño giró su cabeza para mirar a su padre. Mostraba una sonrisa que parecía forzada y una mirada vacía, con los ojos completamente abiertos. El padre se asustó, pero lo disimuló, riéndose e insistiendo en que se levantara, que el desayuno ya estaba listo y le estaban esperando. Seguidamente se levantó y le dijo, bromeando, que en 5 minutos estuviera abajo o volvería por él con un cachete bajo el brazo. El padre bajó las escaleras pensando en la expresión de su hijo. Era bastante extraño, pero le restó importancia y se sentó en la mesa avisando a su mujer de que el niño bajaría en breve. El padre empezó a oír cómo descendía su hijo las escaleras. Iba muy lento y con torpeza, como si las bajara con miedo, de una en una. A pesar de que iba descalzo, se oían demasiado sus pisadas, ya que caían en cada escalera como si no controlara su gravedad. Cuando llegó abajo, se acercó a la puerta de la cocina muy lentamente y se plantó en esa posición. Su mirada seguía siendo tanto o más vacía que antes, sin apenas parpadear, con una sonrisa aún más forzada. Todo ello acompañado de una inclinación leve de cabeza hacia un lado, haciendo la escena más siniestra. Si había algo en esa situación que le hiciera pensar que era un sueño, su mujer le sacó de esa opción al preguntar a su hijo si le pasaba algo. Al no recibir respuesta, se giró hacia su marido, buscando razones de ese comportamiento. Él encogió los hombros. En ese momento, el niño soltó un sonido muy leve,
que iba subiendo en volumen de manera intermitente. Era una risa inquietante que parecía no tener fin. El padre decidió ponerse violento en vista de que lo contrario no funcionaba. El niño ni se inmutaba ante la bronca que le estaba cayendo de su padre, mientras su madre cada vez se la veía más preocupada. De repente, ella mandó calmar a su marido, recordándole el incendio del día anterior y si esto pudiera ser causa de aquello. Ambos conocían lo que había allí. La madre sugirió llamar a la policía. El padre entró en razón y cogió el teléfono para contactar con las autoridades. Mientras tanto, el niño avanzó hacia la mesa, inerte en el gesto de su cara, y cesando en sus risas, se sentó en una silla y empezó a intentar comer la tostada que tenía en uno de los platos. Una tarea que le resultaba difícil, al agarrarla torpemente con sus manos y, al ver que no lo conseguía, ir directamente con la boca a por tal suculento manjar. La policía tardó más de lo habitual en presentarse en la casa. Tras hablar con los padres y viendo que el niño no parecía ofrecer una actitud ofensiva a pesar de su gesto desnaturalizado, se disculparon porque tenían que ir a otro sitio cercano a apaciguar otro incidente relacionado con la quema del museo. Ellos mismos confesaron que todo estaba fuera de control y la ciudad entera tenía varios incidentes debido al incendio del lugar. Tenían suerte de que no fuera más grave y que, por el momento, notificarían su caso a sus superiores. Les recomendaron quedar a la espera de tener noticias sobre cómo proceder. Se metieron en el coche y sonaron de nuevo las sirenas para ir 2 calles más adelante, desde donde parecían oírse gritos desesperados. La familia se quedó en la casa, sin intercambiar palabras. El niño trataba de agarrar el mando de la televisión sin mucho éxito, con una sonrisa congelada y una mirada cuyo interior le mostraba desprovisto de alma. Las autoridades se presentaron en la casa días después, cuando todo aquel incidente en la ciudad se calmó. Mandaron a los padres firmar unos papeles si querían que su hijo se recuperara, ya que tenían que llevárselo a un centro especial para conseguirlo. No sintieron la necesidad de despedirse, a pesar de que internamente quisieran, debido a que el niño, que ahora ya mostraba una mayor agilidad y destreza en el uso de su cuerpo, no cesaba de sonreír soltando su risita a ratos y mirar siniestramente hacia la nada. Una vez lo metieron en su vehículo, no volvieron a verle jamás. En los archivos del llamado Instituto de Recuperación de los Perdidos, que fue creado debido al gran incendio y únicamente para el tratamiento de los sucesos derivados de aquel acontecimiento, figura un expediente de aquel niño. En uno de los últimos apartados de dicho archivo, escrito por la enfermera Freeman, que se encontraba a cargo de aquel paciente a la edad de 60 años, relató un hecho inusual. A lo largo de todo el tiempo que estuvo en aquel sitio, mostró un comportamiento ejemplar y una cada vez mayor agilidad a la hora de desenvolverse, pero sin alcanzar las de una persona normal. Sin embargo, la expresión de su cara nunca cambió a lo largo de su estancia. Fue en un atardecer de otoño, cuando el paciente se encontraba sentado y mirando hacia una ventana que daba a un pequeño parque, cuando pareció que sus ojos volvían a la vida mientras una lágrima salía de su ojo derecho, desplomándose su cuerpo al suelo, borrando su inquietante sonrisa por completo y cesando su vida instantáneamente. Su madre, el único familiar vivo, fue vista días después visitando su tumba y llorando de nuevo como aquel día que descubrió que había perdido a su hijo. Durante todos aquellos años que el niño estuvo internado, nadie descubrió la causa de su comportamiento y simplemente se dedicaron a ocultar su presencia ante los medios.